No solo para la mexicana, sino para cualquier sociedad del mundo, es importante involucrarse en la información que le llega, ya sea en los medios en su forma física o en su forma digital. Lamentablemente no somos los actores involucrados en las noticias, por lo que la información que nos proviene de ellas es parcial. Bien dice la frase que el ganador es quien cuenta la historia. En este caso, nuestros gobernantes, con el poder de mandato sobre nosotros, son quienes en su mayoría deciden qué información nos llega. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el capital social positivo? Aunque Sergio Aguayo no lo expresa directamente, para él, los medios de comunicación son una herramienta esencial en la construcción de capital social positivo. ¿Por qué? Porque los medios le pueden dar poder a la ciudadanía. Es un poder que le da la libertad de toma de decisiones en base a la información transmitida. Idealmente, los medios tienen la tarea de transmitir información veraz e imparcial a la sociedad. Pero ¿cómo se puede llegar a esto en un país donde los periodistas son transgredidos por la información que envían a la sociedad? ¿Cómo se puede transmitir información imparcial cuando grandes medios coadyuvan con el gobierno para sesgar la información? Tan solo véase el ejemplo de la dictadura perfecta. ¿Cómo podemos hacer frente a esta nueva situación? Debe haber una evolución en el contrato social. En este nuevo contrato social se deben establecer mecanismos para evitar el silencio informativo, evitar la ambigüedad informativa. El ciudadano debe de realizar un ejercicio de conciencia donde valore la calidad y la importancia de la información. Si se toma el ejemplo de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en este caso, la versión que más se difundió fue la de gobierno, y medios digitales que también difundieron otra perspectiva del caso de los 43 no tuvieron relevancia en el plano político, pero sí dentro de la ciudadanía. El punto clave de la evolución del contrato social se encuentra en el valor que dentro de unos años le dé la sociedad a la información. Un capital social positivo construido en base a la información puede brindar las herramientas cognitivas a la sociedad para que pueda tomar elecciones con mucha más precaución. Al mismo tiempo, podrá distinguir las acciones y las omisiones que hacen los gobiernos. La información es un arma del ejercicio de poder que, para bien o para mal, desestabiliza las estructuras políticas y las interacciones entre la comuna y los mismos políticos. La participación y la iniciativa ciudadana han sido fundamentales en los últimos años. Para llevar a cabo una sociedad democrática es necesario que se tenga un buen manejo y un buen control sobre el poder y se tenga conocimiento de quién lo está ejerciendo. En el texto de Hobbes hace referencia a un leviatán, a un monstruo que tiene poder ilimitado, que es incuestionable su autoridad y que tiene poder absoluto sobre todas las personas. Considero que para una sociedad democrática no es necesario un leviatán, sería inadecuado. Pero en México, hoy en día, tenemos muchos leviatanes. Considero que la participación ciudadana, como la Ley 3 de 3, está fomentando que los ciudadanos despierten y abran los ojos finalmente para atacar y levantarse contra todo aquello que les está molestando en los últimos años. Considero que la política actual en México es un sistema bastante corrompido y defectuoso. Lo que los gobiernos y los políticos quieren es ponernos una venda en los ojos a los ciudadanos. Siempre se nos ha inculcado de la misma manera. Siempre nacemos así y si tenemos que obedecer. Tenemos que bajar la mano y hacer lo que los demás dicen. El hecho de que los ciudadanos se junten, se pongan de acuerdo y creen un proyecto para atacar y dar a conocer aquello que les molesta y inviten a la sociedad a hacerlo, me parece algo muy importante y algo muy reconocible. Siento que con la participación ciudadana lo que estamos logrando es hacer que todos los políticos corruptos se den de cabezazos en sus curules y prácticamente lo que estamos haciendo es sacarlos de su zona de confort. Uno a uno, los ciudadanos nos hemos estado quitando la venda de los ojos y estamos dando a conocer públicamente e inclusive mundialmente lo que está pasando en nuestro país y la inconformidad que todos los mexicanos estamos sintiendo. Invito a los ciudadanos a que si algo les molesta, si no están de acuerdo con algo, se den a escuchar, obviamente por los medios y los canales adecuados, para motivar a la sociedad a que haga lo mismo. Si estamos cansados del gobierno tal y como está, debemos hacer algo para cambiarlo, o bien sacarlos de su zona de confort. Si ya no queremos estar así, tenemos que hacer definitivamente algo. Y finalmente, más que una cacería de brujas, comenzar una cacería de leviatanes.
Lo primordial es explicar lo que significa una democracia, los beneficios de esta y que, aunque unos países se dicen ser democráticos, en realidad no lo son. Como el caso de México, que aunque el panorama es triste y desalentador, en realidad no lo es. Uniendo a la sociedad, generando un capital social y siguiendo la idea del contrato social, podemos regular el poder político de México. Y sí, aunque el gobierno regula el rumbo de un país, nosotros también tenemos el control para influir en las decisiones del gobierno. Y para eso podemos empezar con desarrollar un capital social, como lo dice Sergio Aguayo, ya sea por medio del conocimiento o por medio de los medios de comunicación. El conocimiento es esencial y básico para que toda familia, persona se pueda desarrollar y generar de ahí varias herramientas para su desarrollo. Y los medios de comunicación también. Actualmente el internet y las redes sociales hacen que tengamos mucha más información sobre lo que pasa en nuestro entorno. No debemos ser egoístas y solamente concentrarnos en nosotros. Fortaleciendo estas áreas podemos lograr el desarrollo de un nuevo capital social y de un nuevo contrato social, más incluyente, más despierto y teniendo en cuenta que en conjunto podemos lograr un beneficio. Generar un capital social sí es difícil, pero tenemos que tener en cuenta que en conjunto podemos lograr grandes cosas. El capital social en una sociedad no democrática influye en el sentido en el que va moviendo a las personas al existir ciertos mecanismos que se van desarrollando como una reacción para los acontecimientos que ocurren en un país. Por ejemplo, las injusticias, la corrupción, la violencia, son cosas que hacen que la gente reaccione y que vaya generando nuevas maneras de cierta manera rebelarse contra un sistema y así ejercer pues, lo que llamamos desobediencia civil. Este capital social, el cual pueden ser la participación ciudadana, las organizaciones civiles que van surgiendo a raíz de estos problemas, van generando el cuestionamiento de qué tanto poder realmente tiene el Leviatán. ¿Realmente es tan grande como pensamos? ¿O nosotros lo dejamos ser grande? Como dice en su texto Hobbes, un leviatán debería, en teoría, tener el poder absoluto de lo que ocurre dentro de una sociedad y regularlo. Pero, ¿qué pasa si no estamos de acuerdo ¿qué pasa si no estamos de acuerdo en cómo está llevando a cabo ese poder? Realmente es importante saber que el verdadero poder del Leviatán no radica en sí en el Leviatán, radica realmente una pequeña parte en cada persona que vive dentro de una sociedad. Por eso tenemos la capacidad de cambiarlo y de regularlo, ¿no? Cuando no se está cumpliendo, cuando no se están cubriendo nuestras necesidades dentro de este acuerdo estipulado como contrato social, cuando se violentan nuestros derechos, cuando realmente la democracia no se puede llamar como tal así. Es muy importante el hecho de estar informados y también saber estar informados, porque no solo es la información de la que uno se va enterando, sino también es ser capaces de ir haciendo ejercicios de reflexión y de análisis para saber qué es lo que creemos y a quién creemos. Y eso solo se va construyendo con una sociedad donde vayan generando cada vez mejores oportunidades para todos. Y el mismo hecho de tener esta información va generando que las personas reaccionemos y seamos capaces de destruir a este gran Leviatán. Littman, al hablar sobre la teoría del Leviatán de Hobbes, expone que la sociedad es por naturaleza egoísta. Sin embargo, creo que deberíamos replantearnos eso y ver que la sociedad mexicana ha dado muestras de lo contrario. A pesar de la dictadura perfecta que imperó en nuestro país por más de 70 años, la sociedad poco a poco se ha ido dando cuenta de cómo puede influir en la política y en la configuración social de nuestro país. Tomemos como ejemplo el terremoto de 1985, en el cual el gobierno no daba una respuesta clara y la sociedad se dio cuenta que debía actuar por sí misma para resolver la contingencia y en ese caso ayudar a los conciudadanos. Hoy en día las dinámicas han cambiado y eso se puede ver reflejado en los medios de comunicación. Las redes sociales poco a poco permiten
que personas de distintos estados o incluso de distintas partes del mundo se preocupen por las situaciones que ocurren en nuestro país. El caso de Ayotzinapa es paradigmático por ese mismo hecho. El gobierno intentó cooptar los medios como siempre lo ha hecho. Sin embargo, las respuestas de los ciudadanos se han ido reproduciendo a través de las redes sociales, a través de los grupos de Facebook y del rechazo hacia el mismo presidente. Hoy en día no podemos seguir diciendo que el gobierno tiene el control. El ciudadano tiene voz y palabra respecto a cada cosa y a cada situación que desee realizar. Si la sociedad fuera suficientemente egoísta, no se preocuparía por lo que ocurre en la escena pública. Y gradualmente hemos visto en nuestro país que eso no es así. La sociedad está preocupada por lo que ocurre y cómo el gobierno se encarga de hacer sus acciones o no hacerlas. Y cuando eso ocurre, salimos a las calles a participar, no necesariamente a través de una revuelta o una manifestación, sino con palabras y acciones que se reproducen a través de iniciativas públicas, como lo es el caso de la iniciativa Ley 3 de 3 o de otras cosas que ocurren en nuestro país. La indiferencia no puede seguir siendo sinónimo de la participación social en México y realmente debemos buscar aquellos ejemplos que nos demuestren lo contrario. Como ciudadanos y como estudiantes, tal vez exista la falta de tiempo o incluso la falta de recursos, pero la participación parte del interés por nuestro país, por lo que ocurre en él. Littman dice que debe haber una figura autoritaria que regule lo que ocurre en una sociedad. Sin embargo, si la sociedad se da cuenta de que esa autoridad es incapaz de ejercer el poder, considero que serán ellos los que poco a poco se irán haciendo de él y demostrarán que no basta un carisma, que no basta un partido político y que al final es la población la que ejerce la fuerza a través de ideas y acciones concretas. En conclusión, nosotros pensamos que la participación ciudadana es sumamente importante para hacer un cambio profundo en el poder político del país. La sociedad tiene el poder de actuar a través de los medios de comunicación y lograr esto a través de las redes sociales. Hoy en día los ciudadanos tenemos muchos medios para motivar e incentivar la participación ciudadana y hacer que todos participemos buscando un mejor fin. Y es importante como ciudadanos saber utilizar correctamente la información y analizarla y no dejarnos llevar tampoco por malas interpretaciones. Teniendo todo esto en cuenta, lograremos el desarrollo del capital social.